Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto que nos puedan acompañar el día de hoy en su programa Desde el Parlamento. Les saluda Karen Erazo Marenco. El día de hoy vamos a estar conversando sobre la gestión 2022 que ha ejecutado a lo largo y ancho de este año, los 365 días de este 2022, ENACAL, la empresa nicaragüense de acueducto y alcantarillados. Una excelente gestión que ha garantizado el vital líquido que llegue a miles de cientos de nicaragüenses de todo el país, zonas rurales, zonas urbanas, donde no llegaba este servicio de agua potable, ahora llega, y precisamente para conocer sobre esta gestión que se ha ejecutado a través del gobierno, ha ejecutado a través de ENACAL, está con nosotros el compañero Ervin Barreda, presidente ejecutivo de ENACAL, quien va a conversar con nosotros esta mañana. Bienvenido, gracias por estar con nosotros y atender nuevamente esta invitación. Gracias, Karen, siempre para nosotros, agradeciendo, ¿verdad?, la oportunidad también de podernos comunicar con nuestras familias y sobre todo dar a conocer los avances de nuestro gobierno, que a través de ENACAL, como usted muy bien lo menciona, venimos desarrollando en todo el país, ¿verdad?, tanto en las zonas urbanas como principal competencia, pero también en apoyo a todas las comunidades del país, pudiendo en la medida de lo posible o apoyando en la medida de lo posible para restablecer o restituir este derecho humano al agua potable y al saneamiento. Vamos a realizar un recorrido por todo este trabajo que han realizado, trabajo de hormiga, trabajo grande, trabajo pequeño, proyectos que venían del 2021 al 2022, proyectos que van del 2022 de cara al 2023, pero sobre todo proyectos que están dirigidos a restituir el derecho al acceso al agua potable a las familias nicaragüenses. ¿Qué se hizo en este 2022, ya hoy 20 de diciembre? Estamos a las puertas de terminar este año. A las puertas de la Navidad, y gracias por esa pregunta, como la enfoca, porque es importante realmente destacar que hay un trabajo que podríamos decir que es un trabajo de hormiga, ¿no?, que desde ahí comienza la gestión de ENACAL. Recordemos que una de las principales funciones que tenemos es asegurar el agua potable a más de 750,000 familias a nivel nacional. Eso es todos los días, las 24 horas del día, los 7 días de la semana. Eso realmente conlleva un aparataje logístico, ¿no?, y todo el aseguramiento que se tiene que hacer para garantizar nuestras cuadrillas, garantizar todos los productos de potabilización que se requieren para que el agua que se proporciona a la familia cumpla con las normas establecidas, tener todo el aseguramiento alrededor de nuestras cuadrillas y nuestros hermanos y hermanas que atienden los diferentes aspectos electromecánicos, nuestros compañeros que están en las redes reparando la fuga, los compañeros que están en las calles trabajando bajo sol, bajo lluvia, con polvo, en condiciones muy complicadas para que los sistemas de alcantarillado funcionen, ¿verdad?, sobre todo cuando estos sufren atascos, ¿no?, por basura o por cosas indebidas que están en la red. Y creo que eso es importante destacarlo, ¿no?, el asegurar el agua potable a toda nuestra familia, que atendemos desde ENACAL, como le digo, que son más de 750,000 familias a nivel nacional. Ese es un elemento fundamental, esa es una línea de trabajo en nuestro quehacer, que igual como desarrollamos los grandes proyectos, como usted lo menciona también, son esas pequeñas cosas que hacemos todos los días, que es un trabajo de hormiga realmente que se hace para asegurar el suministro de agua a nuestra familia. Igual tenemos los proyectos grandes, ¿no? Entonces, nosotros tenemos dos componentes prácticamente. Uno es esa operatividad diaria, ¿no?, que es un presupuesto coincidentemente muy similar al presupuesto que tenemos en el tema de inversión pública. Estamos hablando de unos 3.500 millones de córdobas, más o menos, aproximadamente, en todo ese aseguramiento del agua potable, y unos 3.800 millones aproximadamente, que fue el presupuesto que teníamos en inversión pública. Es decir, nosotros en ENACAL estamos hablando de un presupuesto global entre lo que es la operación y el mantenimiento y lo que es la inversión pública, de aproximadamente unos 8.000 millones de córdobas anuales, ¿verdad? ¿Cuál es más o menos el avance que tenemos a la fecha? Es que este año fue aprobado por la Asamblea Nacional a finales del año pasado un presupuesto de 3.879 millones, que lo estamos viendo en pantalla,
¿verdad? De esos 3.879 millones, a noviembre nosotros teníamos ejecutado 3.483.33 millones de Córdoba, que nos dan el 89.8% de ejecución. Eso fue cortado a noviembre. Nosotros todavía tenemos este último mes para alcanzar el 100% de ejecución, que según las proyecciones que tenemos al corte ya del 15 y de estos últimos días ya de noviembre hasta hoy, diciembre, 20 de diciembre, el día de hoy, ya prácticamente estamos alcanzando casi el 100%, que es la siguiente lámina que tenemos ahí, que es el compromiso que nosotros tenemos de poder cumplir con todo el presupuesto que teníamos programado para este año. Estamos viendo ahí incluso que fue aprobado recientemente en la reforma al presupuesto de la Asamblea en estos últimos días, hace unas 2 o 3 semanas más o menos, fue aprobada incluso una ampliación del presupuesto de Enacal hasta los 3.984 millones de Córdoba. Es decir, este año Enacal todavía superó el techo presupuestario que tenía, 3.800, y se incrementó hasta los 3.984, unos 100 y pico millones de Córdobas más, que tienen que ver con una ampliación para el financiamiento de proyectos de urbanización que está desarrollando la Alcaldía de Managua dentro del programa de Ismar Martínez, ¿verdad?, aquí en la ciudad de Managua. Es importante destacar que en nuestra ejecución, como digo, está proyectada para cerrarse en 100% al final del año, y a esto también se suma un monto que, aunque no forma parte del programa de inversión pública, sí es importante destacarlo porque tiene que ver con los adelantos y los anticipos que se dan a las empresas constructoras para iniciar proyectos, que este año más o menos ascendió a la cifra de unos 700 millones de Córdoba, 702 millones de Córdoba aproximadamente, y que es muy importante destacarlo, que este monto viene a dinamizar desde el momento que se entrega a las empresas. Es una manera ya de dinamizar la economía en los diferentes municipios donde se desarrolle, porque este anticipo lo que sirve es para que las empresas comiencen a rentar casas donde van a estar los obreros que van a estar trabajando en los proyectos, comiencen a asegurar algunas maquinarias, materiales de construcción. Es decir, que juega un rol muy importante en todo lo que es la dinamización de la economía del país, que es otro aspecto importante, ¿no? Cuando del gobierno de Nicaragua, que además son cifras récord, cada año que el gobierno de Nicaragua ejecuta presupuesto en el tema del agua potable, se vienen estableciendo récords en el país, porque no existían gobiernos en los tiempos anteriores que ejecutaran estas cantidades de dinero en un tema tan fundamental para la familia como es el agua potable y saneamiento. Prácticamente estos temas estaban olvidados. Basta recordar que en el 2007, cuando el gobierno del Frente Sandinista, el comandante Daniel, asume en el gobierno, solo teníamos el 30% de cobertura de alcantarillado sanitario a nivel nacional, hablando en el sector urbano. Y de este 30% que teníamos de cobertura de alcantarillado sanitario, prácticamente el tratamiento que se hacía de las aguas residuales era cero, prácticamente, ¿verdad? Recordemos que un alto porcentaje de esta cobertura de alcantarillado sanitario era la ciudad de Managua. Y todos sabemos lo que sucedía con las aguas residuales de la ciudad de Managua, que eran depositadas de manera directa en nuestro lago de Managua. Y fue hasta el 2009, ya con nuestro gobierno, que se pone a funcionar la nueva planta de tratamiento de aguas residuales que permite, ¿no?, una recuperación paulatina de este gran cuerpo de agua que tenemos nosotros aquí en Managua. Entonces, como le digo, es importante mencionar que cada año nosotros venimos imponiendo récord. Ya en los últimos 4 o 5 años este gobierno ha sido capaz de movilizar recursos por encima de los 100 millones de dólares anuales, ¿verdad? Lo que uno busca en los registros y nunca va a existir, porque hay dos cosas fundamentales. Hay una es que los gobiernos, como decía anteriormente, no le ponían ningún interés a este tema. Recordemos también que el tema del servicio del agua potable estaba en un proceso de privatización también en el 2007. Es decir, estos gobiernos anteriores, en vez de estar buscando financiamientos para restituir un derecho fundamental a la familia, lo que estaban era en un proceso, podríamos decir a la inversa, ¿no?, de privatizar los servicios, de vender a precios de guate mojado, como decimos, Enacal en este caso, y toda su infraestructura para que una empresa privada, bajo el eslogan, ¿no?, de que la empresa privada es la panacea, es lo que resuelve todos los problemas, viniera a hacerse cargo del servicio de agua potable
y que no deberíamos de ser ni pitonizos ni nada por el estilo para poder imaginarnos lo que hubiera sucedido con un servicio de agua privatizado, ¿no? Cuando vemos en los países que tienen este esquema las luchas que existen, ¿no? Alrededor de que sean los gobiernos los que sean los responsables de asegurar este servicio, porque incluso ya en las Naciones Unidas, durante la COP27 recientemente que fue llevada a cabo, uno de los temas que se discutían ahí es precisamente que sean los gobiernos, es decir, ya hay una exigencia a nivel de Naciones Unidas y los organismos que trabajan alrededor de estos temas, que sean los gobiernos los que se encarguen de asegurar el suministro de agua potable y saneamiento a las familias, porque es difícil pensar que una empresa privada en una ciudad pequeña donde existen muy pocas probabilidades de hacer negocios van a estar interesados en desarrollar un proyecto de este tipo. Porque cuando nosotros vemos la ejecución de los proyectos que tiene NACAL o el aseguramiento del agua que hace NACAL a toda la familia, se trabaja en ciudades pequeñas o en ciudades grandes, como vamos a poder ver más adelante en algunas imágenes. Entonces, es el gobierno, y sobre todo un gobierno del Frente Sandinista, que desde su primer programa histórico en el 69, está consignado que el Frente Sandinista, una vez que alcanzara el poder o el gobierno, iba a trabajar por restituir este derecho a todas las familias del país. Entonces, venimos desarrollando de manera, diría yo, satisfactoria lo que es el presupuesto. Detrás de la ejecución de estos proyectos es también bueno resaltar que además de que van a cumplir una función una vez que estén finalizados, durante el proceso de ejecución de los proyectos se generan muchos empleos, son miles de empleos los que se generan durante el periodo de ejecución de los proyectos, que como son proyectos muy grandes, y usted lo mencionaba, hay proyectos que fueron del 21 y finalizaron en el 22, hay otros proyectos que van a pasar del 2022 hacia el 2023. Entonces son proyectos que por sus tamaños, por sus dimensiones, a veces tardamos en ejecutarlo entre 12, 18 y hasta 24 meses, dependiendo de los tamaños de los proyectos. Entonces, en esa medida, en esos tiempos, también se está generando empleo en las familias, en los pueblos donde se están desarrollando estos proyectos. Entonces, esto ha venido también a hacer una contribución en los indicadores que tenemos como país de la reducción de la pobreza, en la reducción, en el mantenimiento de nuestra economía, y sobre todo en el resurgimiento, en el nuevo adelanto que trae en el crecimiento que trae nuestra economía, que ha sido anunciado tanto por el compañero Acosta como por el compañero Ovidio Reyes. Bueno, escuchando este recorrido muy amplio, ¿verdad? Conociendo sobre todo la buena ejecución presupuestaria que están realizando desde el 2007 hasta la fecha, porque no solamente es en este año, ¿verdad? Esto es un proyecto que se viene impulsando, proyectos que se vienen impulsando de cara a garantizar el bienestar, restitución de derechos, acceso al agua potable, que está incluso dentro del plan de lucha contra la pobreza, una excelente ejecución presupuestaria por parte de NACAL, pero además se está garantizando el acceso del agua, los componentes, usted lo destacaba, esa operatividad diaria que hay en nuestro país, y no solamente es zona urbana, sino que están en todo el país, ese excelente presupuesto global que está ejecutándose a través de los proyectos y que llega esa restitución a más de 750,000 familias a nivel nacional. La demanda que hay hoy en día, porque las alcaldías, ahora las 153 alcaldías, van a garantizar acceso a una vivienda a través de los programas Bismarck Martínez, y esto, más familias tienen vivienda, acceso a una vivienda, necesitan tener acceso al agua potable, necesitan tener acceso a energía eléctrica. Y usted lo mencionaba, en el 2006, 2007 había apenas un acceso al 30%. ¿Cómo estamos hoy en día? ¿Cuáles son los proyectos grandes que se han venido ejecutando en este 2022 a nivel nacional, después de conocer cómo estamos económicamente, presupuestariamente, cómo se viene ejecutando y utilizando ese dinero que es del pueblo nicaragüense? Esto no es de ahorita, como usted lo dice, ¿no? A partir del 2007
el gobierno se plantea, ¿no?, como una línea fundamental de trabajo el restablecimiento de estos derechos que tiene el pueblo. Del 2007 al 2021, ¿verdad? Cerrado, ya incluyendo el 2022, podríamos decir, se habían ejecutado aproximadamente unos 1.100 millones de dólares en el sector de agua y saneamiento. Y tenemos en convenio aproximadamente unos 500, casi 600 más para ejecutar en los próximos años para poder alcanzar una cobertura en saneamiento. Estaríamos pasando del 30% hasta el 75-80% en el 2025-2026 en saneamiento. Estamos hablando de alcantarillado sanitario y plantas de tratamiento de aguas residuales. Y en agua potable estaríamos alcanzando aproximadamente el 97-98% de cobertura, que hay un tema fundamental también que trabajamos en este tema, que además de la cobertura, son las horas de servicio también que nuestras familias tienen agua en sus casas, ¿no? Porque un tema es la cobertura se mide porque usted tenga una llave en su casa, pero otro tema que estamos trabajando y es donde nuestro gobierno viene haciendo inversiones de muy importantes, es para mejorar los horarios de abastecimiento. Yo le pongo un ejemplo, en la ciudad de León. En la ciudad de León no es que la gente no tengamos cobertura de agua potable. Sí, la mayoría de la gente tiene una toma en su casa, pero hay muchas familias que tienen horarios muy deficitarios. Entonces el gobierno de Nicaragua está haciendo una inversión que no se hacía desde finales de los 70, de aproximadamente unos 40 millones de dólares, para modernizar todo el sistema de agua potable de la ciudad de León, que nos va a permitir que unas 300.000 personas que ya viven en la ciudad de León tengan 24 horas del día agua, ¿verdad? Solo para que tengan una idea, ahí se van a sustituir o instalar más de unos 180 kilómetros de redes, de tubería. Es decir, son proyectos enormes que van a venir a mejorar, pero de una manera muy, muy importante lo que es el abastecimiento de agua en nuestra familia. Entonces estamos hablando, le decía, de pasar al 75-80% de cobertura en alcantarillado sanitario al 2026-2027 y con recursos asegurados, ¿verdad? En el agua potable estaríamos alcanzando un 97%, haciendo énfasis en el trabajo de mejorar los horarios de abastecimiento de agua potable, ¿verdad? Entonces, en esa medida, usted mencionaba algo también muy importante, que es la confianza que tiene nuestro gobierno, el prestigio que tiene nuestro gobierno en ejecutoria a nivel general, ¿verdad? Donde este era un hándicap que tenían los gobiernos anteriores. Recordemos los escándalos de corrupción, ¿verdad? Nadie quería prestarle ni $1 a Nicaragua porque sabían que era dinero que iba a ser robado. En este caso, el gobierno de Nicaragua, creo que es importante destacar, ha demostrado ser, además de eficiente, ser muy, muy transparente, ¿no?, en el uso de los recursos. Si el BESI aquí presta $100 millones para construcción de proyectos en 7 ciudades de agua potable, esas 7 ciudades de agua potable son las que se ejecutan. Se rinden cuentas, el BESI las revisa y una vez que revisa esas cuentas, vuelve a otorgar otro préstamo y nos otorga otro préstamo para otras 7, 9 ciudades. Aquí el BESI, el Banco Interamericano de Desarrollo, lo han reiterado en varias ocasiones, que Nicaragua es uno de los países que tiene mejores ejecutores de la cartera de proyectos, ¿no? Es decir, no lo dice Nicaragua, no lo dice un funcionario del gobierno de Nicaragua, sino que lo dicen organismos internacionales, el mismo Fondo Monetario Internacional viene a hacer las cuentas, y entonces creo que todo se basa en ese principio y la dirección, ¿no?, de nuestro presidente, el comandante Daniel Ortega, alrededor de la transparencia en el uso de los recursos, ¿verdad? Aquí incluso nosotros tenemos ya experiencias con algunos recursos que una vez que hemos finalizado los compromisos que tenemos con la fuente financiera, cuando hacemos las cuentas todavía tenemos algunos recursos disponibles que se reutilizan para todavía ampliar más las coberturas. Y en esa medida, porque como el gobierno viene desarrollándose en todas las direcciones, en educación, salud, vivienda, como usted lo mencionaba, ese es otro tema importante donde se insertan estos proyectos, porque cuando nosotros desarrollamos un proyecto para la ciudad de León, que le mencionaba ahorita, se diseña o se ejecuta un proyecto para resolver la demanda actual y futura de 15, 20 años de la población que va a crecer en este pueblo, en cada uno de los pueblos
que se está desarrollando. Entonces, de alguna manera, estamos dejando también asegurado la factibilidad para que cuando se ejecuten nuevos proyectos dentro de este programa Bismarck Martínez, nosotros podamos tener desde las redes de NACAL, poder dar factibilidad a los diferentes proyectos que se vienen ejecutando. Entonces, es un tema, como lo menciona nuestro hermano Iván Acosta, que el tema del agua potable está, como lo está, ¿verdad?, inmersamente plasmado en nuestro Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza y el Desarrollo Humano. Es un tema fundamental para que una ciudad se desarrolle, para que pueda tener un potencial turístico, para que incluso se pueda construir un buen hospital. Un gran hospital requiere agua potable, requiere sistemas de alcantarillado sanitario. Entonces, ese es el complemento, ¿no?, que viene dándose cuando vemos construcción de carreteras, construcción de hospitales, construcción de la electrificación, comunicación, ¿verdad? Entonces, ahí viene también el agua potable. Existen demandas, ¿verdad? No estamos diciendo que este año queda resuelto toda la situación, pero sí es importante trasladarle a nuestra familia que el gobierno del comandante Daniel, de nuestra vicepresidenta la compañera Rosario Murillo, trabaja todos los días, ¿no?, en poder seguir ampliando los recursos para poder llegar a más y más familias, cada vez más, ¿no? Nosotros seguimos trabajando, además de lo que ejecutamos actualmente, seguimos conversando y seguimos presentando nuevas iniciativas de proyectos a nuevas fuentes financieras, a pueblos hermanos que están con mucho interés de poder seguirnos apoyando en esta lucha contra la pobreza. El único enemigo que tenemos nosotros contra el que luchamos en Nicaragua, que seguramente nuestras autoridades competentes, estoy seguro que en los próximos meses, en los próximos días, podremos estar dando algunas noticias que estos números que estamos dando no incluyen todos esos nuevos proyectos que nosotros estaríamos incluyendo en nuevas gestiones que se están haciendo. Es decir, como le digo, es una lucha, es una carrera que tenemos todos los días, desde ese trabajo de hormiga, de asegurar el abastecimiento de agua hasta desarrollar los proyectos. Porque una cosa es ejecutar el proyecto, pero como le digo yo a nuestras familias, cuando a veces inauguramos los proyectos o conversamos con ellos en algunos intercambios, que parecerá simplista, pero lo más sencillo es ejecutar el proyecto, hacer la obra. Ya, lo complicado después es la operación y el mantenimiento, y mantenerlo en el tiempo, ese sistema operando, y que realmente pueda cumplir el objetivo para lo que fue ejecutado el proyecto. Bueno, compañero Barreda, vamos a hacer un corte informativo, regresamos con más, conociendo sobre esta gestión 2022 que ha ejecutado y que va a continuar ejecutando en NACAL en el próximo año, en el 2023. Ya volvemos. Seguimos con más aquí en su programa Desde el Parlamento. Gracias por estar con nosotros. También saludamos a quienes nos están sintonizando a través de nuestras plataformas informativas en Facebook, Twitter y por supuesto en YouTube. Aparecemos como Canal Parlamentario de Nicaragua y así nos pueden dar clic y seguir. Estamos conversando el día de hoy con el compañero Ervin Barreda, presidente ejecutivo de NACAL, sobre la gestión realizada a lo largo de estos 365 días del año del 2022. Vamos a conocer un poco más con la explicación que él nos va a dar sobre los proyectos que se han finalizado en este 2022 y los que quedan de continuidad de cara al 2023. Así que lo escuchamos, compañero. Bueno, vamos a entrar en detalle sobre algunos proyectos que hemos concluido nosotros y que van a terminar todavía, ¿no?, en estos últimos días que faltan del 2022. Estamos hablando de que hemos finalizado 9 proyectos de saneamiento. Es importante decir que cuando nosotros hablamos de proyectos de saneamiento, estamos hablando de proyectos de alcantarillado sanitario y estamos hablando con una planta de tratamiento de aguas residuales. Tenemos 9 proyectos finalizados, que son 9 ciudades, en Masaya, en Bilwi, en Condega, en Niquinomo, Catarina, San Juan de Oriente, Tola, Totogalpa y Huigalpa, en una segunda fase. Este Huigalpa, segunda fase, es un ejemplo, ahí pueden ir viendo ustedes, los televidentes, ahí tienen el rótulo de los proyectos de dónde son, esa es la planta de Masaya. Les decía que este caso de Huigalpa, que nosotros estamos finalizando en este año, en la fase 2,
es precisamente un ejemplo de recursos que fueron, una vez ejecutado el proyecto del alcantarillado sanitario, tuvimos fondos remanentes, solicitamos la fuente financiera para poder ampliar el proyecto en una segunda fase. Entonces hemos finalizado 9 proyectos de alcantarillado sanitario que nos ha permitido atender, o nos va a permitir atender a unas 33,000 familias en estas ciudades. Estamos hablando de miles de nicaragüenses, la mayoría de estos casos que ven por primera vez o tienen por primera vez un sistema de alcantarillado sanitario, ¿verdad?, para el tema del saneamiento en sus viviendas, ¿verdad? Ahí podemos seguir viendo imágenes. Esos son el alcantarillado sanitario de los pueblos blancos, Niquinomo, Catalina y San Juan de Oriente. Son 33,000 familias las que vamos a poder atender ahí, y es parte de cuando nosotros decimos que para el 2026-2027 vamos a tener incrementada la cobertura hasta el 75-80% en el tema de saneamiento. Y en el caso de agua potable, ese es el saneamiento de Tola. En Tola no existía un sistema de alcantarillado sanitario, ¿verdad? Ahora ya tenemos un sistema de alcantarillado sanitario y una planta para depurar las aguas residuales que nos permitan, ¿verdad?, más bien, o que nos permitan no contaminar, ¿verdad?, el agua, porque ese es el otro tema, ¿no? Cuando uno desarrolla un proyecto de agua, las aguas residuales, si no son debidamente conducidas y tratadas, entonces tenemos un problema también posterior que tiene que ver con contaminación. Ese es el sistema de tratamiento o alcantarillado sanitario en la ciudad de Totogalpa. Totogalpa, una cabecera municipal, ¿no?, del municipio de Totogalpa, que es una ciudad pequeña. Cuando yo le decía al inicio, era imposible pensar que una empresa privada iba a hacer cálculos, ¿no?, para desarrollar un proyecto de saneamiento en una ciudad que tiene 600, 700 familias, ¿no? No sería un negocio para él, pero este gobierno lo trata como un tema que todos tenemos derecho. Ese es el sistema de agua potable de Bilwi, que fue finalizado este año. Solo ese proyecto de agua potable en Bilwi nos permite restituir un derecho de más de siglos, literalmente hablando, a más de unas 14,000, 15,000 familias, que además del casco urbano de la ciudad de Bilwi, estamos también atendiendo a 6 comunidades, ¿no?, ahí en Bilwi. Y el proyecto de San Juan del Sur, que lo estamos mejorando, que lo estamos ampliando, ¿verdad?, nuestro principal destino turístico, uno de los principales destinos turísticos de nuestro país, lo vamos a estar finalizando en los próximos días. Además, hemos finalizado la construcción de 2 centros regionales. Nosotros, estos centros regionales nos permiten poder atender de mejor manera en ese trabajo de hormiga que mencionábamos, ¿verdad?, en el trabajo de la operatividad. Estos centros regionales en Bilwi y en Bluefield nos permiten atender de mejor manera y de forma más rápida a nuestra familia cuando tenemos averías. Estos centros regionales en su mayoría están siendo financiados por el BESIE y por el BID, ¿verdad?, y en el caso de Bluefield por la Unión Europea. Es importante destacar que aquí nosotros se dotan, ¿no?, estos centros de laboratorios de calidad de agua, no todos, que nos permiten, además de estar controlando continuamente según los requerimientos del agua que proporcionamos a la familia, es un servicio también que nosotros ponemos a la disposición de todas las comunidades del país para poder nosotros ayudarles a realizar estudios de calidad de agua en donde ellos están siendo abastecidos de agua. No, más o menos eso fueron lo que nos permitió terminar este año. Como vemos, vamos a ver más adelante también los proyectos que estamos ejecutando, que iniciamos el año pasado, son proyectos bastante grandes, ¿verdad?, que pasan al presupuesto del año 2023, que vamos a estar trabajando en 18 ciudades con agua potable y 21 ciudades con proyectos de alcantarillado sanitario. Aquí también quisiera destacar que cuando nosotros hablamos que vamos a estar trabajando en 39 proyectos, estamos refiriéndonos a intervenciones en ciudades completas, ¿no? Es decir, que intervenimos una ciudad completa. No mencionamos extensiones de redes, no mencionamos algunos pozos que perforamos, que sí lo estamos haciendo en el transcurso del año. Por ahí hay una filmina, tal vez más adelante la pueden poner, compañeros, donde dice anteproyecto del presupuesto NACAL 2023 para compartir con nuestra familia, que estamos hablando de 18 ciudades y con proyectos de agua potable y 21 ciudades con proyectos de alcantarillado sanitario.
Esos proyectos que estamos hablando ahí, una vez que estén finalizados, nos va a permitir atender a 275,000 familias, un poco más atrás, donde está ahí. Ese es un resumen más o menos del presupuesto del 2023 de lo que vamos a estar atendiendo. Hay unos proyectos que vienen de arrastre del 2022, que la mayoría, gracias a Dios, van a finalizar en el primer trimestre, cuatrimestre del año. Vamos a estar siendo entregados a la familia una buena parte de esos proyectos. 18 ciudades con proyectos de agua, con agua potable y 21 ciudades con alcantarillado sanitario. Una vez que esos proyectos estén finalizados, nos va a permitir mejorar el servicio prácticamente en agua potable a 275,200 familias. Y significan unos 4,217 millones de Córdoba, que es el presupuesto que tenemos nosotros incluido para este año. Es decir, el presupuesto de este año se incrementa aproximadamente unos 300 millones de Córdoba en relación al presupuesto del año pasado. Y en la filmina posterior, la continuación, ahí sí vamos a ver el detalle ya de lo que son los proyectos de agua potable, ¿verdad?, que vamos nosotros a estar finalizando este año. ¿Verdad? Ahí tenemos 18 proyectos, Niquinomo, Catarina y San Juan de Oriente. Este es un proyecto que prácticamente está finalizado, solo estamos terminando la perforación de 2 nuevos pozos para reforzar más el sistema, y después todos estos otros sistemas que son el Rama, La Esperanza, Nueva Guinea, son ciudades que prácticamente van a tener sistemas completamente nuevos. Moyogalpa y Altagracia, nuestra isla, también completa los cascos urbanos, y casi la mayoría de las comunidades de Moyogalpa y Altagracia van a tener un sistema de agua potable de primer nivel. Nandaime, Jinotepe, Quilalí, Huibilí y Jinotega, ahí tenemos de nuevo ciudades pequeñas, ciudades grandes, como usted puede ir viendo. De igual manera las atendemos. Tenemos León, Tipitapa, que en el modelo de alianza, como usted lo mencionaba, Corinto, en ese modelo de alianza, y que gracias al respaldo del pueblo obtuvimos, ¿no?, en las 153 municipalidades del país. Todos estos proyectos, sin excepción, tienen una relación directa, ¿no?, de trabajo con las municipalidades, que obviamente ahora que las 153 municipalidades son del gobierno del Frente Sandinista, va a ser mucho más ágil y más expedita, ¿no?, la coordinación de trabajo que tenemos por el compromiso, ¿no?, que tenemos en conjunto tanto el gobierno central como los gobiernos municipales en este sentido. Luego tenemos los proyectos de alcantarillado sanitario, ¿verdad? Son 21 ciudades las que vamos a estar entre iniciando, finalizando o dejándoles con un buen avance, ¿no? Ahí la mayoría de ellos van a finalizar este año, ¿verdad? A excepción de algunos, ¿no?, como Chichigalpa, posiblemente León, Tipitapa, Managua y Ciudad Sandino, que los vamos a iniciar este año. Esos últimos, el 19, el 20 y el 21, es importante destacar que están englobados en algo que nosotros le llamamos el saneamiento de la ribera sur del lago de Managua, ¿verdad?, que va a permitir que ese milagro que tenemos en el puerto, ¿no?, de Salvador Allende, en el Paseo Solotlán, el Paseo de los Estudiantes, y todo ese sector ahí que conocemos como el puerto Salvador Allende, se siga mejorando. Estamos hablando de proyectos de alcantarillado sanitario en Tipitapa y Ciudad Sandino, ampliando la cobertura para más familias y mejorando los sistemas de tratamiento, además de la ampliación de la planta de tratamiento de las aguas residuales de Managua. La planta de Managua, como un paréntesis, para que tengamos una idea, a partir del 2009 ha hecho, ¿no?, que 182,000 metros cúbicos de agua, que son unos 182 millones de litros de agua, cada día del 2009 dejen de estar cayendo crudos directamente al lago. Y es por eso que vemos el mejoramiento en la calidad del lago de Managua, que se junta con el tema de la eliminación del vertedero de La Chureca por la alcaldía de Managua. Esos dos proyectos son los que hacen precisamente el milagro de que nosotros podamos caminar y ir a recrearnos ahora ahí en todo ese sector del puerto Salvador Allende. Entonces, estos proyectos que mencionamos en el listado ahí vienen a profundizar este trabajo. Es decir, nosotros le llamamos que es como una segunda etapa del saneamiento del lago, ¿verdad?, ya que va a permitir ampliar la planta de tratamiento de Managua. La vamos a ampliar hasta los 243,000 metros cúbicos, aproximadamente, de 182 a 243 más o menos, y entonces eso nos va a dar una mejor perspectiva. Entonces,
Ahí tenemos 21 ciudades, como mirábamos en la filmina anterior, en la última que teníamos, 21 ciudades que estamos trabajando, a excepción de las últimas 3 que se está trabajando en estos momentos que estamos hablando, están las empresas, están los compañeros, trabajadores y trabajadoras en estos proyectos trabajándola, y que, como lo ha expresado también el comandante Daniel en reiteradas ocasiones, no basta con que las familias que nos están viendo y que están viendo esos listados de proyectos saben que no es que estamos haciendo promesas, no es que estamos haciendo ninguna campaña publicitaria, sino que ellos saben que ahí en esas ciudades nosotros estamos interviniendo con mucha fuerza, ¿no? Con muchos recursos financieros y con mucha fuerza humana para poder mejorar algunas condiciones que tienen ahí que les perjudican en su vida. Caso emblemático, Nandaime, ¿verdad? Nandaime es una ciudad que tiene muchos problemas de aguas residuales corriendo por sus calles, que por su topografía prácticamente en algunos callejones, en algunos sectores, se convierten en ríos, pues, de aguas grises corriendo por las calles, y que gracias a Dios y a este proyecto próximamente vamos a poder estarlo superando. Por mencionarle también el caso del Viejo, una de sus principales demandas siempre había sido el tema de eliminación de las charcas en las calles, porque como no teníamos un sistema de alcantarillado sanitario no era posible hacerlo. Hoy está desarrollándose el proyecto de alcantarillado sanitario en las Calabazas. Esos proyectos, una vez que estén finalizados, nos va a permitir atender a unas 167,000 familias. Es decir, todos los proyectos que venimos desarrollando están en función, enmarcados en nuestro Plan Nacional de Lucha contra la Pobreza, porque estamos claros que una ciudad sin alcantarillado sanitario y sin agua potable no puede desarrollarse, ¿verdad? Luego tenemos, podríamos, si hay algún tiempo todavía, podríamos... Sí, tenemos tiempo todavía. Ok, podríamos dar un repaso sobre los proyectos que forman parte de esos 4.200 millones que mencionábamos y que están aprobados en el presupuesto 2023, y que nos va a permitir finalizar muchos de los proyectos que tenemos ahorita en ejecución, iniciar una buena cantidad y darle un buen avance, ¿no?, a otros que tenemos ahí en ejecución. Ahí tenemos el sistema de agua potable en Nueva Guinea. Ahí vamos a ir viendo, tenemos bastantes imágenes para mostrarle a nuestros televidentes. Es un sistema de agua potable que va a mejorar de manera muy importante, ¿no?, las horas de abastecimiento a las familias y además la cobertura. Ahí podemos ir dándole el pase. Ahí seguimos trabajando en el agua potable de Nueva Guinea. Esos proyectos van a estar finalizados posiblemente en el primer cuatrimestre del año o antes. Ese es el sistema de agua potable del Rama y La Esperanza. Ese proyecto, además de que va a resolver una problemática de abastecimiento de agua, va también a resolver una problemática, o más bien nos va a permitir un tema de mitigación, porque recordemos lo que pasa en el Rama cuando se crece el río Escondido, ¿no?, que tenemos un problema ahí con la familia. Entonces, estos proyectos, como vimos ahí en la imagen anterior, los tanques están ubicados en una parte muy alta de la ciudad que no llega el río, que nos va a permitir, una vez que tengamos un evento de este tipo, nosotros poder contar con agua potable, prepararnos con anticipación y contar con más de 1 millón de galones de agua para que poder después nosotros atender eventualidades que se sucedan con el río. Ahí podemos ver, ya este proyecto ya lo tenemos ya probando, está en el periodo de puesta en marcha que le llamamos nosotros. Y además del Rama, también aprovechamos ahí nomás y estamos resolviendo el tema de La Esperanza. Es decir, ahí estamos resolviendo de un solo el agua potable en 2 ciudades simultáneamente. Y estos proyectos van a estar finalizados también, como le digo, en los próximos meses del 2023, en los primeros meses del 2023. Ahí podemos ir avanzando. Ese es el sistema de agua potable de Nandaime, también, que ya está en alitas ya, como decimos, para que sea finalizado. Ahí podemos ir dándole el sistema de agua potable de Nandaime igual, ¿verdad? Son proyectos muy grandes, son proyectos de mucha inversión. Ahí tenemos el sistema de agua potable en Quilalí, ¿verdad?, también desarrollándose. Ahí se están instalando una planta potabilizadora, redes, que realmente nos va a dar una buena agua de calidad a la familia. Ese es Huibilí de Jinotega, el que pasaba anteriormente, y en las Sabanas, ¿no? Ese es Huibilí de Jinotega y las Sabanas, 3 ciudades allá en la Segovia. Ese es el proyecto de agua potable de Jinotepe. Ese fue un proyecto que se inició
casi finalizando el 2022 y que este año esperamos, si no terminarlo, por lo menos dejarlo ya prácticamente en una etapa muy, muy avanzada ya de su ejecución. El sistema de agua potable de León, como le mencionaba, uno de los proyectos más grandes que tiene nuestro gobierno en el tema de agua. León es la ciudad más poblada, ¿no? Después de Managua tenemos casi 300.000 habitantes que este proyecto va a mejorarle sustantivamente la calidad del servicio que nosotros le prestamos a la familia en esta ciudad. Ese proyecto de agua potable San Juan del Sur, como le mencionaba, ese ya está en etapa de finalización. Y el sistema de agua potable en Moyogalpa. Moyogalpa ahora va a tomar agua al lago, ¿verdad? Antes usábamos pozos que eran muy deficitarios, daban mucho problema, ahora vamos a tener ya una planta potabilizadora que va a extraer el agua del lago, la va a potabilizar y le vamos a suministrar el agua prácticamente a todas las familias de la isla, incluyendo el casco urbano y sus comunidades, ¿no? Varias comunidades que están alrededor. Bueno, proyectos hermosos que no solamente van a mejorar la calidad del agua, sino que van a mejorar, de hecho, la calidad de vida en su totalidad a las familias nicaragüenses. Y destacar además ese trabajo especial que realiza ENACAL en la costa caribe nicaragüense. Y bien lo decía el compañero Barreda, fue históricamente una zona olvidada para todos los gobiernos anteriores y únicamente este gobierno del 2007 a la fecha ha puesto énfasis especial en esta zona de nuestro país, no solamente con el acceso al agua potable, sino que también acceso a la salud, a la educación, energía eléctrica y tantas cosas, ¿verdad?, que se está haciendo para restituir el derecho de las familias en esta zona, costa caribe nicaragüense, norte-sur. Vamos a un corte informativo, regresamos en la fase final del programa desde el Parlamento. Ya volvemos. Bueno, en la parte final del programa desde el Parlamento hemos conocido ampliamente el trabajo de gestión de ENACAL de este 2022 y los proyectos que tienen de cara a 2023, si Dios así lo permite. Compañero, ya para cerrar, se han realizado proyectos muy hermosos, lo mencionaba antes del corte, la costa caribe nicaragüense en especial ha tenido un trato del 2007 a la fecha, personas que de verdad saben, sienten y conocen lo que es restituirle el derecho. Y ese es un trabajo interinstitucional que no solamente se está realizando a través de las alcaldías y en este caso pues si tienen sus gobiernos regionales, es un trabajo súper diferente que se realiza en la costa caribe y ahí tienen ustedes proyectos enormes que se han realizado, que se han ejecutado. Sí, usted lo mencionaba, el caso de Bilwi Bluefield, ya prácticamente Bilwi tiene finalizado el proyecto de agua potable y alcantarillado sanitario, ¿verdad? Y en Bluefield se resolvió el tema del agua potable y ahora estamos trabajando en el tema del alcantarillado sanitario. Nosotros hace 2 o 3 semanas estuvimos en una visita ya con el licenciado Oriel Pérez, el que es el director país del BESI, el señor Carlos de Castilla, en un recorrido, ¿no?, viendo el proyecto del alcantarillado sanitario que es financiado por el BESI con fondos regionales, pero aprovechamos la oportunidad para que conocieran, ¿no?, el proyecto de agua potable y realmente fue una sorpresa grata para ellos ver el nivel de proyecto que se fue ejecutado en la ciudad de Bluefield, es decir, no se escatimaron recursos para resolver una problemática de siglos, según decía nuestro hermano Gustavo Castro, el alcalde de la ciudad, que había sido postrada la costa, pues en general por los gobiernos anteriores, ¿no? Carretera, hospitales, agua potable, alcantarillado sanitario y en este caso de Bluefield precisamente también se aprovechaba la visita en el marco del proyecto que va a impulsar el BESI alrededor del puerto de aguas profundas en Bluefield. Entonces, cuando uno ve todo eso, ¿no?, uno ve el énfasis que se hace, ¿no? Y uno ve Nueva Guinea, que prácticamente está en la costa, que es parte casi de la costa Caribe Sur o del RAMI, ahí veíamos los proyectos. Entonces, realmente este gobierno está con un compromiso claro, ¿no?, de resolverle este derecho a todas las familias, ¿no?, indistintamente donde estén ubicados, pero con un énfasis especial, podríamos decir, un énfasis muy importante en nuestra costa caribe, que fue relegada por siglos, ¿no?
y trabajamos para eso, ¿no? Entonces, nosotros consideramos y también tenemos un compromiso de trabajar todos los días. Para nosotros son dos temas fundamentales, como decíamos al inicio. Uno es ese aseguramiento todos los días, el trabajo operativo todos los días de asegurar el agua potable a nuestra familia, y el otro es el tema de la ejecución presupuestaria en nuestro programa de inversión pública, porque sabemos que en el primer caso es que es el agua que todos los días estamos consumiendo y la gente está utilizando para resolver sus quehaceres. Y el segundo es lo que nos da la perspectiva de ir mejorando, ¿no? Ir mejorando nuestras ciudades, ir ampliando nuestros sistemas, mejorando, modernizando nuestros sistemas en el caso del agua potable, y en la mayoría de los casos es llevándoles por primera vez a la mayoría de estas familias que viven en estas ciudades por primera vez un sistema de alcantarillado sanitario. Entonces son dos temas que les damos mucho énfasis. Además es una indicación y una prioridad de nuestro presidente, el comandante Daniel, ¿no?, de que las cosas se hagan de manera eficiente y eficaz por el bienestar de todas nuestras familias. Entonces, siempre no comprometernos con nuestras familias, que estamos trabajando. Yo reitero y también lo digo, de que no estamos diciendo que hemos resuelto todas las problemáticas. Sabemos que tenemos todavía problemas en algunos lugares, pero que lo importante es trasladarles que estamos trabajando para resolver esa situación, ¿no? Nuestro gobierno está con sus diferentes instituciones buscando recursos, gestionando recursos para seguir avanzando, porque la meta está clara. La meta es que todas las familias de Nicaragua deben de tener agua potable y saneamiento. Esa es la meta, ¿no? Es complejo, es complicado, pero estamos trabajando. Las muestras clarísimas de que existe una prioridad de este gobierno en el tema del agua potable basta con ver el presupuesto, ¿no? Como lo reitera en algunas ocasiones nuestro hermano Iván Acosta, que cuando uno quiere ver las prioridades políticas de un gobierno, basta con irse a ver el presupuesto y ahí te va a decir cuáles son sus prioridades. Y sin duda el presupuesto de agua potable y saneamiento, como lo es en educación, en salud, en carretera y en electrificación y comunicaciones, son de los presupuestos que tienen un mayor monto, ¿no? La mayor cuantía, que eso se traduce, ¿no?, al final en que la gente tenga agua potable, que tenga alcantarillado sanitario y que tenga un servicio de primer nivel. Otro tema fundamental para finalizar es que la operación y mantenimiento de los sistemas de agua potable no se financian con ningún recurso extranjero, es decir, el BCE, ni el Banco Mundial, ni el Ministerio de Hacienda, nadie financia la operación y mantenimiento del sistema. La operación y mantenimiento de los sistemas se hace a través del servicio que Nacal cobra a través de una factura. Tenemos el servicio de agua potable más barata, creo, del mundo, ¿no? 1 metro cúbico de agua potable en Nicaragua en promedio para las familias que vivimos en los barrios donde vivimos todos nosotros, en los barrios normales, cuesta 10 córdobas aproximadamente en promedio el metro cúbico de agua, 1.000 litros de agua, 10 córdobas. Y el saneamiento prácticamente son centavos los que pagamos, pues porque es un porcentaje sobre el agua que consumimos, pero son centavos realmente. Entonces, es importante también, ¿no? Aquí ya hablamos de un tema de responsabilidad compartida, ¿no?, que es importante estar al día, ¿no?, porque de ahí es donde Nacal dispone para poder comprar un motor que se quema, poder poner combustible a los equipos, poder comprar los productos para potabilización. Entonces, solamente, ¿no?, hacer llamado a nuestras familias de que aquí en conjunto todos, ¿no?, el gobierno por una parte haciendo las inversiones, desarrollando los proyectos, y por otro lado nosotros ya como usuarios de los sistemas pudiendo hacer nuestro aporte para que esos sistemas sigan funcionando. Sería el peor error que pudiéramos cometer como familias de una ciudad, de un país, que una vez que se han invertido millones de dólares en ejecutar un proyecto de agua potable, no seamos capaces de sostenerlo y mantenerlo en el tiempo, porque es algo que nos sirve a nosotros prácticamente, individualmente, casi viéndolo. Es un sistema que me da el agua a mí, que me da el alcantarillado, que me resuelve el tema de aguas residuales a mi familia y a mi barrio y a mi ciudad. Entonces, por lo tanto, simplemente siempre recordarle a nuestras familias, ¿no?, que es importante también tener ese tema en mente, ¿no? Hay que pagar las facturitas, familia, bueno, usted para lo que dijo. tengamos esa operación y mantenimiento de todo. Tengamos esa agüita que llega hasta nuestros hogares, ese vital líquido
por supuesto después uno está quejándose, pero hay que ser, ¿verdad? Parte de el gobierno cumple, pero también nosotros es una responsabilidad compartida, ¿no? Que también como gobierno también lo promovemos, una responsabilidad compartida, ¿no? Hay derechos y deberes, ¿no? Entonces hay que verlo también desde los dos puntos de vista, pero y más que un cobro, más que un pago, es estar claro de que con ese es un aporte, porque es muy barato realmente el servicio, es un aporte para que poder seguir teniendo el servicio, como digo, que en primer lugar me resuelve el problema a mi familia, a mi barrio, a mi ciudad y a mi país, después viéndolo de manera más general. Bueno, no me resta más que agradecerle habernos acompañado el día de hoy, ya casi estamos a las puertas del cierre de este 2022 y habernos regalado ese hermoso informe de gestión 2023 y esas proyecciones que tienen acá de cara al 2023, 2022, 2023, continuidad de proyectos, continuidad de restitución de derechos a las familias nicaragüenses. Muchísimas gracias porque todo este año también nos ha venido a acompañar en el programa. Compañero, a usted, el equipo de comunicación, muchísimas gracias. Gracias a usted, Karen, y siempre estamos, ¿no? Nosotros agradecemos siempre, ¿no?, la oportunidad que nos dan por invitarnos y para poder compartiendo con nuestras familias el quehacer de nuestro gobierno en agua potable a través de Nacal. Bueno, muchísimas gracias. Feliz Navidad a ustedes y a todos. Igual, felices fiestas para usted y todo el equipo de la empresa nicaragüense de acueductos y alcantarillados de Nacal. El día de mañana, si Dios lo permite, vamos a conocer un poco el informe de gestión de este 2022 del Ministerio de Salud. Se están construyendo muchos hospitales en el país, así que vamos a conocer todo lo que hicieron, todo lo que está por venir de cara al 2023 y además esas jornadas que nos faltan en todo el año, en todo el país y por supuesto la atención de calidad y calidez que da el Ministerio de Salud. Si Dios los permite, lo esperamos el día de mañana, 8 en punto, por Canal 98, el canal parlamentario, canal de la Asamblea Nacional.